Buen día, jóvenes. Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir el virreinato de la Nueva España, un capítulo clave en la historia de México. Durante casi 300 años, este periodo moldeó nuestra cultura, economía y sociedad, dejando un legado que aún sentimos hoy. Con un lenguaje claro y una estructura lógica, exploraremos cómo se organizó este territorio, quiénes lo habitaron y qué huellas dejó en nuestra identidad. ¿Qué fue el Virreinato de la Nueva España? Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, España creó el Virreinato de la Nueva España de 1535 a 1821 para gobernar sus territorios en América. Este no era solo un pedazo de tierra, era un imperio dentro de otro imperio, desde México hasta Filipinas. Fue un centro de riqueza, cultura y poder para la corona española. ¿Por qué fue tan importante? Por las riquezas, la plata y el oro extraído de minas como Zacatecas financiaron a España. Por la ubicación, conectaba Europa con Asia a través del comercio marítimo. Y por la cultura, mezcló tradiciones indígenas, españolas y africanas, creando el mestizaje. Un territorio gigante. El virreinato era enorme, cubría lo que hoy es México, Centroamérica, partes de Estados Unidos, el Caribe y hasta Filipinas. Se dividía en tres regiones culturales: Mesoamérica, que era el hogar de los aztecas y mayas con ciudades como Tenochtitlán; Aridoamérica, que eran tierras áridas en el norte habitadas por los nómadas; y Oasis América, que eran zonas desérticas con agricultura, como Arizona. Divisiones administrativas: los reinos de México, Guatemala y Nueva Galicia; las provincias: Nuevo México y las Californias; capitanías generales: Yucatán y Filipinas; y los señoríos, que eran tierras dadas a conquistadores, como el Marquesado del Valle de Oaxaca. Imagina esto, un mapa tan grande que incluía desde volcanes tropicales hasta desiertos y océanos, todo bajo un solo virrey. ¿Cómo se gobernaba? El virreinato era como un rompecabezas gigante, y el virrey era la pieza central, nombrado por el rey de España. Actuaba como su representante, pero no estaba solo. Hernán Cortés, de 1521 a 1525, el primer gobernante tras la conquista, exploró y evangelizó, pero abusó de su poder. Antonio de Mendoza, 1535, primer virrey oficial, creó escuelas, hospitales y la Real Universidad de México. La Real Audiencia eran jueces que vigilaban que nadie se pasara de listo. Y los cabildos, que eran como ayuntamientos, que manejaban pueblos y ciudades. El sistema también usaba las encomiendas, que eran indígenas trabajando para españoles a cambio de protección, y los repartimientos, que era trabajo forzoso. Aunque estos sistemas ayudaron a España, muchos indígenas sufrieron explotación. La economía. La Nueva España era la caja fuerte de España. Su economía giraba alrededor de la minería, que la plata de Zacatecas y Guanajuato eran tan abundante que se decía que España se bañaba en plata. El comercio. Galeón de Manila llevaba plata de Acapulco a Asia y traía seda y especias. La flota de Indias, que eran barcos llenos de oro y plata, rumbo a España. En la agricultura, los españoles trajeron trigo, caña de azúcar y ganado, que se mezclaron con maíz y frijol. Un dato curioso: el chocolate mexicano se volvió famoso en Europa gracias al comercio virreinal. La sociedad. La sociedad novohispana era
como una pirámide con grupos muy diferentes. Primero los españoles peninsulares, los jefes nacidos en España. Segundo los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, ricos pero sin tanto poder. Tercero los mestizos, que era mezcla de indígenas y españoles, trabajadores y artesanos. Cuarto, los indígenas, que eran la mayoría, pero marginados y explotados. Y por último, los africanos y los esclavos, que eran traídos por la fuerza, trabajaban en minas y en haciendas. El mestizaje fue la chispa cultural. En religión, la Virgen de Guadalupe unió creencias indígenas y católicas. En arte, las catedrales y pinturas barrocas mezclaban estilos europeos e indígenas. Y en comida, tacos, tamales y moles nacieron de esta función. Las tres etapas del virreinato. El virreinato tuvo tres momentos clave. En el siglo XVI, construyendo un mundo nuevo de 1535 a 1600. Exploraron el norte y construyeron caminos, puentes y la primera imprenta. Crearon la Casa de la Moneda y la Real Universidad de México e intentaron proteger a los indígenas con leyes, pero no siempre funcionó. El segundo momento de los siglos XVII y XVIII, el auge, que fue de 1600 a 1750. La plata hizo rica a la Nueva España. Surgió el arte barroco. Piensa en Sor Juana Inés de la Cruz. Y la Virgen de Guadalupe se volvió un símbolo poderoso. Y el tercer momento, en el siglo XVIII, el declive, de 1750 a 1821. Las reformas borbónicas subieron impuestos y enojaron a los criollos. Ideas de libertad como la Revolución Francesa inspiraron rebeliones. La Guerra de Independencia de 1810 a 1821 puso fin al virreinato. El fin del virreinato. ¿Por qué terminó el virreinato? Desigualdad. Los criollos e indígenas estaban hartos de ser ignorados. Crisis económica. Las guerras en Europa dejaron a España sin dinero. Ideas nuevas. La ilustración y revoluciones en otros países inspiraron cambio. En 1810 Miguel Hidalgo gritó ¡Viva México! Y comenzó la lucha por la independencia que terminó en 1821. Adiós virreinato. El legado. El virreinato dejó marcas imborrables. Lo bueno, nuestra comida, la música, arquitectura y el mestizaje que nos define. Lo malo, la explotación de indígenas y africanos y un sistema desigual. Lo que somos, una nación diversa, con raíces profundas en este pasado. ¿Cómo podemos honrar nuestra herencia cultural sin olvidar las injusticias del virreinato? Conclusión. El virreinato de la Nueva España no fue solo un tiempo de conquista y dominación, fue una etapa de choques y fusiones que creó el México que conocemos, desde La Plata, que movió al mundo, hasta la Virgen de Guadalupe, que une corazones. Este periodo nos enseña que nuestro pasado es complejo, pero también rico en lecciones. Sigamos explorando nuestra historia para construir un futuro mejor. Eso es todo por este video, jóvenes. Suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y compartan.